Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Teresa Hernández Morales. Actualmente estudio la carrera de licenciatura en informática en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy les voy a exponer acerca del tema de MIPS 64 para la asignatura de Arquitectura de Computadoras, así es que vamos a comenzar. Recordemos que el WinMIPS 64 es un emulador del lenguaje ensamblador para Windows. Pero, ¿qué nos quiere decir un lenguaje ensamblador? Un lenguaje ensamblador quiere decir que es un lenguaje de bajo nivel. Esta herramienta nos va a permitir, primero, entender la codificación de los datos e instrucciones. Segundo, entender el repertorio de las instrucciones. Tercero, el pipeline. Cuarto, la jerarquía de la memoria. Y quinto, la entrada y salida del sistema. A continuación, vamos a ir a la ejecución del programa. Vamos a comenzar por abrir nuestro programa. Recordemos que previamente ya descargamos lo que es el WinMIPS y el programa número 2 que previamente también ya comentamos. El programa número 2 tiene la extensión .s. Vamos a abrir nuestro programa. Observamos que aquí están las interfaces del usuario, pero ¿qué nos indica cada una de las interfaces del usuario? A continuación vamos a ir explicando cuál es su funcionalidad para comprenderlas mejor. La primera nos indica lo que son los ciclos, pero ¿qué son los ciclos? Los ciclos son las formas en las que se consumen los ciclos del reloj, es decir, la entrada de las instrucciones o las fases. Aquí nos van indicando cómo es que van cambiando cada una de las fases, incluso van a ir cambiando también de color. En la segunda tenemos lo que son los registros. Esta está dividida en dos partes. La primera se refiere a los registros generales enteros y la segunda parte se refiere a los registros generales de coma flotante. La tercera pestaña nos indica lo que son las estadísticas, es decir, las más importantes que se encuentran en esta parte, que son las de ejecución, que son los ciclos y las instrucciones. Incluso acá nos van a dar otros datos que también son muy importantes para entender el funcionamiento del programa. En la cuarta pestañita tenemos lo que es el pipeline y esto nos quiere decir que es la segmentación del microprocesador, es decir, las fases en las que está dividido nuestro microprocesador. Incluso también esas van a ir cambiando de color conforme vayan entrando y saliendo las instrucciones. En la quinta pestañita tenemos lo que es data o datos. Esta también es una de las pestañas más importantes porque nos van indicando los datos que tiene el programa. En la sexta pantalla y última nos está indicando lo que es el código, o code. Nos está indicando las instrucciones que previamente nosotros ya registramos dentro de nuestro bloc de notas. El bloc de notas es una forma muy sencilla de realizar este tipo de programa y vamos a observar o recordar cuáles son algunas de las partes de la sintaxis. Por ejemplo, el punto y coma. ¿Para qué nos va a servir el punto y coma? Recordando que el punto y coma nos va a servir para comentar nuestro programa. Es decir, los comentarios no van a afectar en nada el proceso para nuestro programa, ni la ejecución. Simplemente nos van a recordar cuál es el fragmento del código que nosotros pusimos o colocamos en esa parte, para que nosotros previamente o posteriormente podamos volver a editar esa parte del programa o recordar más fácilmente qué es lo que colocamos en esa parte del programa. Por ejemplo, en el primer comentario tenemos lo que es el nombre de la asignatura, que es Arquitectura de Computadoras. En el segundo comentario, que está determinado por el punto y coma, tenemos lo que es la práctica 2 de Introducción al Simulador. Tenemos aquí uno de los datos más importantes, que es el punto data. ¿Qué se refiere el punto data? Esto nos quiere decir que es la carga de valores en memoria antes de comenzar el programa. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos lo que es una etiqueta. Nos va a decir que esta etiqueta es de el tipo de dato Word32 y que nos va a inicializar la etiqueta variable J, es decir, esta etiqueta con el valor de 0. Regularmente siempre se inicializan con el valor de 0. Acá tenemos otra que nos va a indicar que es .text y aquí tenemos otra serie de instrucciones. Por ejemplo, tenemos lo que es DADDI, R2, R0, 0. Y el comentario nos indica que es para agregar 0 más R0, ¿en dónde? En R2. No importa la forma en la que escribamos nuestra
nuestra suma. El ADDI quiere decir una suma, porque acuérdense que agregar es sumar. Entonces no importa el orden en que agregamos los operandos, simplemente que agreguemos esos dos operandos. Por ejemplo, aquí está de la forma R0, pudiera haber sido R0 más 0, o en esta forma que está colocada acá, que es 0 más R0. No importa el orden en el que estén nuestros operandos, simplemente acordarnos de cuál va a ser el registro en donde los vamos a agregar. Acá tenemos otra instrucción de ADDI, R3, R0, 1. Nuevamente, no importa el orden en el que estén nuestros operandos, simplemente que puede ser R0 más 1 o 1 más R0, en donde efectivamente en el registro R3. Tenemos otra instrucción igual para agregar un valor que sería de ADDI R0, R10 y 10. R0, R4, R0 y 10. Aquí nos está indicando el comentario, agrega 10 más R0 en R4, es decir, R0 más 10 o 10 más R0, pero lo importante es en dónde lo vamos a agregar, en R4. Muy bien. Aquí es importante, pudiéramos volver a regresar a lo que es nuestro programa, que previamente no lo habíamos ejemplificado en lo que era el PDF. Aquí nos está indicando qué es a lo que se refiere el ADDI. Aquí está. ADDI significa Add Immediate Word. Y este sería nuestro formato, o en la descripción lo pudiéramos encontrar, que se refiere a el primer registro, que es en donde lo vamos a agregar. Este es el registro donde nosotros lo vamos a agregar. Y ¿qué sería este? Por ejemplo, sería este y sería en este caso, en R2, en R3, en R4. Y acá nos está indicando el segundo operando y el immediate. Regularmente el immediate es el último operando, o sea, es decir, el tercer operando. Por ejemplo, 0, 1, 10. ¿Ok? Posteriormente tenemos lo que son nuestras sentencias de control. Estas sentencias de control son muy importantes porque nos van a indicar cuántas veces se va a repetir nuestro programa. En este caso tenemos la sentencia while, tenemos lo que es while, pero ¿qué significa SLT? SLT significa set on less than. Recordemos que estos son mnemotécnicos. Los mnemotécnicos regularmente nos van a indicar cómo están conformados los circuitos lógicos dentro de nuestro microprocesador. En este caso tenemos SLT, R5, R3 y R4. El registro de propósito general, como ya lo habíamos visto en nuestro PDF, el registro de propósito general es aquel que nos va a indicar cómo nosotros vamos a ir dando las sentencias. Por ejemplo, el registro de propósito general R5, el registro de propósito general R3 es menor al registro de propósito general R4, y aquí vamos a tener nuestra condición. Si R3, es decir, esta sentencia es menor a R4, es decir, esta otra, entonces R5 es igual a 1. Y si por el lado contrario, si no se cumple esa sentencia, R5 es igual a 0. Cuando R5 es igual a 0, esta automáticamente salta la etiqueta en while. ¿Y qué significa la etiqueta en while? Significa no operation halt. Quiere decir que aquí termina el programa. Aquí observamos nuevamente abajo del end while o de la sentencia de R5 es igual a 0 que tenemos otra suma que es ADDI. De ADDI, R2, 10. Agrega nuevamente 10 más R2. ¿En dónde? A R2. Aquí tenemos otra sentencia que es igual muy importante, que es WS. La WS nos va a indicar que es el store word, regularmente es el registro memoria. Aquí tiene una forma muy peculiar de ordenamiento. Por ejemplo, tenemos lo que es R2 y R0. El primero nos está indicando lo que es el registro origen, es decir, R2.
Y el segundo nos está indicando el desplazamiento, o sea, el registro destino. Es decir, aquí nosotros pudiéramos interpretar que se almacena en J, es decir, en esta variable, todo lo que tiene R2. Acá otra vez tenemos otra para agregar, que es D a DDI R3, 1, que nos quiere decir agrega 1 más R3, ¿en dónde? En R3, efectivamente. Y aquí la última nos está indicando J while. Salta la etiqueta while. Quiere decir que este ciclo se va a estar repitiendo constantemente hasta que R5 sea igual a 0. Mientras R5 sea igual a 1, se va a estar repitiendo y se va a estar repitiendo, mientras no sea lo contrario, que sea R5. Entonces aquí nos está indicando regularmente se inicializan en 0 y se va a repetir hasta 10 veces con un incremento de 10. Con un incremento va a ir sumándosele 10 y cada vez que vaya pasando por ese ciclo va a ir aumentando 1. Vamos a observar cómo es que se ejecuta. En mi caso yo voy a utilizar la tecla single cycle, que es igual a F7. Y voy a observar cómo esta instrucción, que estaba en color amarillo porque acababa de entrar al if, ya pasó al color verde, es decir, ya saltó de if, ya saltó a id. Entonces ya la primera instrucción ya está en la segunda fase y la segunda instrucción apenas entró a la primera fase. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahora observamos cómo la primera instrucción estaba en color amarillo, pasó a color verde, que pasó de if a if, y ahorita ya está en ejecución. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahora ya se encuentra en la memoria. Estaba en if, pasó a id, ahora estaba en ejecución, pasó a la memoria, y ahora va a estar en la última fase, que es la W. La primera instrucción pasó de if a id, a ejecución, a la memoria, y ahí ahora ya está en W. Aquí ya está la última instrucción. Entonces quiere decir, acordémonos. Es muy importante recordar que solamente puede haber una instrucción a la vez. Es por eso que esta instrucción, que ya pasó por las 5 fases del microprocesador, ya salió y ya no tiene ningún color. Ahora vamos a irlo repitiendo. Por ejemplo, este ya está en número 10, que significa A. Y aquí nos está indicando la sentencia. Mientras R3 sea menor a R4, R3 ¿cuánto vale? 1 y R4 vale 10. Entonces nos está indicando que este todavía es menor que 10, entonces todavía se va a seguir ejecutando. Vamos a seguirlo intentando y vamos a observar cómo van a ir entrando y saliendo las instrucciones. Mientras R5 sea igual a 1. Cuando sea igual a 0, esto ya va a terminar. Vamos a ir observando cómo va cambiando de color y cómo esta se va incrementando, cómo las ejecuciones de los ciclos van, por ejemplo, estaba en 0, ahora ya va en 24 ciclos y 16 instrucciones. Vamos a seguir ejecutando. Observamos que este está en número 4, R3 está en número 4 y este sigue en 10. Aquí seguimos observando cómo es que van aumentando los ciclos. Aquí sigue en 1, R5. Recordemos que si valía 1 se seguía ejecutando, pero aquí ya R3 llegó a 9, o sea que cuando se igualen, sea A y aquí sea A, esto va a terminar. Aquí ya entró a la sentencia. Así que vamos a observar. Y aquí ya nos está indicando que ya está saliendo del programa, porque estos son iguales y R5 ya vale 0. Ya está saliendo del programa. Y ya nos está indicando no operation o halt. Finalmente es importante destacar que este programa nos permite ir agregando de 10 en 10 en R2 durante 10 veces. Recordemos que la finalidad de conocer el WinMIPS es identificar cómo realmente funciona lo que es el lenguaje ensamblador.
e identificar realmente cuál es el lenguaje de bajo nivel. Muchas gracias. Eso sería todo.